escuchar su hermosa palabra. Yo quiero que en esta mañana se pongan en pie y abran sus Biblias en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, adelante. Yo repito, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 3 en adelante. Amén. Cuando todos lo tengan, decimos un fuerte amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 3 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Dice su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y su Espíritu Santo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, sino y os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por gata, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cierra sus ojos. Padre, en amor y gloria, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos das. Señor, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo que en mi boca. Señor, use mis palabras, Señor, para dar tu palabra que tú quieres dar a tu pueblo, Señor. Te ruego que seas tú y en el nombre de Jesús echamos fuera de aquí todo espíritu de distracción, todo espíritu, Señor, que quiere interrumpir tu palabra, es echado fuera en el nombre de Jesús. Y hoy tu Espíritu Santo es el que toque nuestras vidas. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos pusieron atención a este hermoso texto que acabamos de leer? ¿Puso atención a este texto que acabamos de leer? ¿Has escuchado amén? ¿Amén? Dice este hermoso texto y se lo voy a leer nuevamente, pero con la traducción viviente. Dice este hermoso texto: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan la venida del Señor Jesucristo? A ver, creo que algunos no la están esperando. ¿Cuántos esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces Pablo está preocupado por los tesalonicenses y le dice respecto a esto de la venida de nuestro Señor Jesucristo: y seamos reunidos para encontrarnos con Él. ¿Cuántos creen que nos vamos a reunir con nuestro Señor Jesucristo un día? ¿Cuántos lo creen? No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ha comenzado. En aquel tiempo los tesalonicenses pensaban que ya estaban en la gran tribulación. Pensaban que ya era el momento, que estaban en una tribulación muy fuerte, porque estaban en una tribulación, pero ellos pensaban que ya estaban viviendo ese apocalipsis y pensaban que el Señor ya iba a venir en cualquier momento. Entonces Pablo les dice: no se turbe su corazón, no estén preocupados, ciertamente el Señor Cristo viene. Pero dice, no les crean a los que ya dicen que están en ese momento del fin, ni siquiera, dice, no les pongan atención a ello, sino afirman haber tenido una visión, tampoco les crean. Si les dicen, recibimos una carta de los apóstoles, del apóstol Pablo, y después como si fuera de Pablo, dicen, no les crean. Aquí Pablo está preocupado por esa parte, pero dice en el verso 3, en la nueva traducción viviente: no se dejen engañar por lo que dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran apostasía o una rebelión. Y yo sé que muchos están pensando, híjole, ya va a empezar a hablar de la segunda venida del Señor, y a algunos se les empieza a revolver la panza, pero yo le hago una pregunta: ¿cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren ver al Señor? Hoy no vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, pero vamos a hablar algo de un tema muy delicado. ¿Qué dice aquí? Que no vendrá hasta qué? Hasta que se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. ¿Quién es el hijo de pecado? ¿Quién? ¿Quién es el hijo del pecado? El anticristo. Entonces lo que está diciendo Pablo claramente: tranquilos,
no se turbe su corazón. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo viene. ¿Cuántos creen en ello? Pero no vendrán hasta que se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. En este caso, hasta que se ha manifestado el anticristo. Después vamos a hablar más en detalle en eso. Pero quiero que nos concentremos en algo en esta mañana. Hasta que no se manifieste la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Les voy a leer una definición muy sencilla, muy simple quizás, porque la apostasía es algo mucho más que explicar. Pero hablando de la apostasía implica un abandono o rechazo deliberado de la fe. Lo repito, un abandono o rechazo deliberado de la fe. Eso es apostasía. Que te va a abandonar la fe en Cristo. ¿Cuántos tienen fe en Cristo en esta mañana? ¿Cuántos tienen fe en nuestro Señor Jesucristo esta mañana? Pero muchos, dice la palabra del Señor, tendrán la apostasía. ¿Qué quiere decir? Que muchos abandonarán la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Habrá una apostasía, también es definida como una gran rebelión contra Dios. Entonces, no vendrá el Señor Jesucristo hasta que no se empiece a manifestar la apostasía. Un abandono de la fe, un abandono de las creencias de Dios y una gran rebelión contra Dios. La apostasía es un tema muy profundo, no la podemos definir así como la he definido, es más profundo que lo vamos a ir viendo a detalle. Pero qué delicado es que la gente que tiene apostasía hoy en día ni siquiera se da cuenta que está en apostasía. Lo vamos a ir explicando poco a poco. La apostasía la apostasía es un principio satánico. Lo repito de nuevo, la apostasía es un principio satánico. Uno de los puntos de la apostasía es que enseña a no creer en Dios, a rebelarse contra Dios, a no creer lo que Dios dice. Trata de torcer la palabra del Señor. Así comienza la apostasía. ¿Alguien sabe cuándo fue la primera apostasía? En el tiempo que tenemos desde que fueron creadas todas las cosas hasta el día de hoy. ¿Cuándo comenzó la primera apostasía? ¿Alguien sabe? La primera rebelión, le cambio de nombre. ¿Dónde comenzó la primera rebelión? Bueno, los del discipulado, ¿dónde comenzó la primera rebelión? Aquí en la tierra, en el cielo. Ya les di muchas pistas. ¿Dónde comenzó la primera rebelión, la primera apostasía? Satanás, los ángeles de Dios. ¿Qué pasó? Satanás y sus ángeles abandonaron esa fe que tenían en el Dios Todopoderoso, porque Dios era Dios y ellos empezaron a dejar de creer en Dios, empezaron a creer en sus propias concupiscencias. Satanás se quiso creer el mismo Dios y quiso ponerse en el lugar de Dios. Ahí comenzó la primera rebelión. Es la primera apostasía registrada en la palabra del Señor. Por eso les digo, la apostasía es un principio satánico. Amén. Amén. Hasta los niños dicen amén, así que todos digan amén, amén. Y su trabajo será que todos entremos en apostasía como Él. Satanás entró en apostasía, entró en rebelión. Y Satanás quiere y anhela con todo su corazón como león rugiente buscando a quien devorar, que todos caigan en apostasía. Y empezó a hacer su trabajo con Eva. ¿Y qué hace la apostasía? Empieza a meter semillas de apostasía para que uno un día se rebele por completo contra Dios. Pero ¿qué hace primero? Mete la duda. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios dijo que no comieras ese árbol. Jesús ¿qué dijo que eso? Dijo sí, que no comamos. Pero la pone como en una encrucijada, así como que te respondes. Pero después hace otro acto y le dice,
Después miente con la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva? Si comen de ese fruto, ¿qué les va a pasar? Dígalo fuerte. ¿Qué va a pasar? Morirás. Eso les dijo el Señor a Adán y Eva. Si comen del fruto, ciertamente que morirás. Le dijo ciertamente. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? Le sembró la duda y le sembró la mentira. Le dijo, aunque les digo que no morirás, no moriréis. O sea, les cambió la palabra del Señor. El Señor dijo, ciertamente morirás. ¿Qué dijo Satanás? El Señor dijo algo, ok, dijo algo, pero no moriréis. Entonces, que metió la mentira en la palabra de Dios. En lo que Dios había ordenado, Satanás torció todo y metió la mentira y le dijo, no moriréis. Con tal que Eva cayera. Y así el Señor, así Satanás empieza a trabajar en el ser humano hasta que uno abandona por completo la fe. De repito, son principios satánicos, la apostasía. Pero quiero que vayan conmigo, 1 Timoteo, capítulo 4, desde el verso 1. Hoy vamos a manejar mucha Biblia. Trajeron sus Biblias. De la iglesia se vienen dos Biblias. Amén. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y este texto es un texto que amo muy en mi corazón. Dice la palabra del Señor. Dice Pablo, le está diciendo a Timoteo, pero el Espíritu dice, ¿quién está hablando? El Espíritu. Pablo le está diciendo a Timoteo, no le está diciendo son mis palabras. ¿Qué le está diciendo Pablo? El Espíritu dice. Entonces estamos profetizando Pablo. Dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que dicen, apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir los postreros tiempos? Los futuros tiempos, amén. Apostatarán de la fe, escuchando que dice a espíritus engañadores. ¿Y a qué más? Que a doctrinas de demonios. Vamos a desmenuzar este pequeño texto. ¿Quién habla en este texto? Pablo lo está escribiendo, pero ¿de quién eran palabras? ¿Eran palabras de Pablo o eran palabras de quién? Palabras del Espíritu. Dice que en los posteros tiempos, ¿qué estaba haciendo Pablo? Dando una profecía. En los postreros tiempos. ¿Pero qué pasará? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Que unos van a abandonar la fe. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen fe en Cristo Jesús? En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Pero escucharán que dice a espíritus ¿qué? Engañadores. ¿Y doctrinas de qué? ¿Y en dónde cree que se van a hablar esas enseñanzas y doctrinas de demonios? ¿Dónde creen? En los púlpitos de las iglesias. Pablo está advirtiendo a Timoteo, en los postreros tiempos no habrá apostasía y escuchará a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde? En los púlpitos de las iglesias. Por eso Pablo está preocupado y dice: Timoteo, predica la palabra. ¿Cómo podemos saber que son espíritus de demonios y cómo podemos saber que son doctrinas de demonios? Cuando alguien pone en duda la palabra del Señor. Ahorita les voy a dar varios ejemplos. Pero cuando alguien está predicando y pone en duda el texto o la palabra del Señor, esos son espíritus de demonios. Cuando ponen en duda la Trinidad de Dios, cuando empiezan a hablar doctrinas de demonios y empiezan a cambiar la verdadera palabra, cuando ponen en duda la veracidad de las Escrituras, empiezan a poner en duda las Escrituras. Muchos empiezan a poner en duda la divinidad de Cristo. Todas esas cosas son espíritus, doctrinas de demonios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto hoy en día está en los púlpitos. En el caso como Eva,
utilizan la palabra del Señor y la tuercen y están predicando la palabra del Señor, pero la palabra totalmente torcida. Son doctrinas de demonios. Y hoy en día, que es lo más común que hay en las iglesias, hay doctrinas ni siquiera bíblicas. O sea, enseñanzas que no son bíblicas. Eso son doctrinas de demonios y en espíritus engañadores. Pero el último, hermano, en el verso 2 lo tenemos. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo, ¿qué dice? Cauterizada la conciencia. ¿Qué tienen ellos? Hipocresía. ¿Qué quiere decir? Que son hombres de apariencia, tienen una apariencia de piedad, pero ¿qué dice? Son hipócritas, son mentirosos, son engañadores, son lobos rapaces en las iglesias. Tienen una apariencia de piedad, pero son hipócritas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero son hombres mentirosos con mente cerrada, como dice ahí, cauterizada. Y pone un ejemplo Pablo de lo que iba a empezar a pasar, y usted ponga mucha atención esta mañana. Tiene el verso 3. ¿Qué es lo que iba a pasar? Que iban a empezar a nuevas doctrinas que iban a pasar. ¿Qué dice? ¿Prohibirán qué? Repítalo conmigo. ¿Prohibirán qué? Le repito yo algo. Le comento algo. En el año 1123, la Iglesia Católica prohibió casarse a los sacerdotes para tener más santidad. ¿Quién lo advirtió hace más de 1000 años atrás? ¿Quién lo advirtió? Pablo. ¿Qué dijo? Prohibirán casarse. ¿Para qué? Para tener más santidad, ¿verdad? Prohibirán casarse. Hoy en día está esa doctrina, esa obligatoriedad de parte de la Iglesia Católica para obligar y que si no se casen los sacerdotes. ¿Es algo bíblico? Pregunto, ¿es algo bíblico? ¿Los Aarón estaban casados? ¿Los sacerdotes estaban casados? Y alguna pregunta, Pedro tenía esposa, pero el padre todo dice que no, porque tenía suegra, pero no viene la esposa. Si tenía suegros porque tenía esposa, ¿estamos de acuerdo? La palabra del Señor nunca enseña el celibato. Pablo lo que propone es decir, si tú andas en la obra del Señor y andas de aquí para allá de evangelista, no dice el Espíritu Santo, Pablo dice, yo aconsejo que no se casen, porque van a estar de aquí para allá sirviendo al Señor, pero los que puedan. No dice Pablo, yo recomiendo, es un consejo de Pablo, el que quieran no se case por andar en la obra del Señor, pero no era un mandamiento ni algo obligatorio de la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy en día, dice Pablo, en los postreros días vendrán doctrinas de demonios y obligará a no casarse. ¿Hoy en día pasa eso? Sí. Pablo fue claro que puede uno casarse ciertamente. En el verso 3 dice, prohibirán casarse y matarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Aquí quiere decir que a algunos les prohibirán comer ciertos alimentos. Hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día está queriendo implementar, esto ya lo vimos en el discipulado, el veganismo. Y quiere que volvamos al veganismo y va a llegar un punto donde va a ser obligatorio para los adventistas ser veganos y no comer carne. Donde la palabra del Señor dice Pablo, en los postreros días obligarán a que no se casen y les prohibirán no comer ciertas cosas. Cuando los apóstoles dijeron, solamente absténganse de no comer cosas que dicen sacrificadas, pero esto puede comer de todo, sí, solamente ciertamente cosas no sacrificadas a los ídolos y no comer sangre. Es todo lo que no podemos comer bíblicamente. Amén. Pero aquí Pablo está dando 2 ejemplos: el celibato para suponer tener más santidad, el no comer algunos alimentos para suponer tener más santidad. La apostasía trata de desvirtuar la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta: ¿hoy hay apostasía?
Dígalo más fuerte. Hoy hay apostasía. Sí. Hoy hay apostasía, inclusive en los púlpitos. Apostatar es rebelarse contra Dios. Es también no obedecer a Dios. Pablo le dice a Timoteo, quiero que vayan conmigo a 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, desde el verso 1. Cuando lo tengan, voy a decir un fuerte amén. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Y este es el texto que les digo que de los que estos últimos tiempos han impactado mi corazón, porque fue uno de los textos que el pastor Samuel, cuando vino a orar con nosotros para ordenarnos como pastores, fue texto que de viva voz me lo comentó cuando fuimos ordenados. Dijo, te encarezco delante de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Pablo le está hablando a Timoteo. Él le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra e insistes a tiempo, y que dice, y fuera de tiempo. Que prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aún la nueva traducción cliente dice, aún cuando no sea el momento oportuno. Le ha tocado veces que usted le quiere hablar a alguien de la palabra del Señor y dice, híjole, es que siento que no es el tiempo oportuno. Cuando venga el tiempo oportuno, yo le voy a hablar de la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco en el nombre del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra en tiempo y fuera del tiempo. Aún cuando no sea el tiempo oportuno, predica la palabra. Y quizás suena algo simple, pero hoy en día, escuchen, hoy no se predica mucho la palabra en las iglesias. Se predica más de experiencias personales. Se predica más de anécdotas personales que citar la palabra del Señor. Quizás usted está acostumbrado aquí a escuchar la palabra del Señor, mi hermano, pero hoy a nivel mundial, a nivel global, casi no se da la palabra del Señor. Casi no se tocan textos bíblicos en una predicación. Yo no sé si usted ha visto videos y de repente está el pastor predicando y nunca dijo nada de la Biblia. ¿Le ha tocado ver eso? Sí. Se predica más de experiencias personales. Yo no digo que no se puede contar un testimonio, amén. Se puede contar un testimonio, pero no se puede ir pasando, predicar todas las predicaciones, un testimonio propio. No, nosotros venimos a predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy la apostasía predica más de ellos mismos que de la palabra del Señor. Y no usa textos bíblicos para predicar, no usan la Biblia para predicar, predican más, como les digo, anécdotas que Dios. Pero que deben tener una predicación. Pablo le está diciendo a Timoteo en el verso siguiente, dice, redarguye. En el verso 2 estamos, dice, redarguye. ¿Qué más? Reprende. ¿Qué más? Exhorta. ¿Qué más? Con toda paciencia y confita. O sea, que está diciendo, enseñan toda doctrina que tenga que ver con que redarguya, que reprenda. ¿Qué va a reprender la predicación? El pecado. ¿Cuántos dicen amén? Que exhorte, ¿qué? A dejar el pecado. Que redarguya, ¿qué? A dejar el pecado. Toda palabra tiene que tener esos factores. Cuando una palabra no te lleva al arrepentimiento, mi hermano, discúlpame, pero esa no es palabra del Señor. Pablo le está diciendo toda doctrina que redarguye, que reprenda, que exhorte con toda paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Toda palabra de Dios lleva al arrepentimiento, a transformar nuestras vidas, a dejar y aborrecer el pecado para ser nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en esta mañana? Amén. Pablo advierte lo siguiente en el verso 3, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos? Porque vendrán, ¿qué?
tiempos cuando no sufrirán, repita conmigo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Le voy a leer la nueva traducción viviente, que es un poquito más clara, y dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la palabra sólida y sana enseñanza, seguirá a sus propios deseos y buscarán a maestros que les digan lo que sus oídos mueren por escuchar. Escucharán a maestros que digan cosas que ellos mueren por escuchar. Y rechazarán la verdad e irán tras los mitos, las fábulas, las anécdotas. Amén. Pero Pablo le dice, pero en el verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de ¿qué? De evangelista. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están poniendo atención? Pablo le está diciendo, van a venir maestros y van a venir mucha gente que se va a amontonar a escuchar a maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar, lo que sus deseos de su corazón quieren escuchar. Dice, pero tú sé sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Una persona que está consciente, amén. Tú sé consciente, sé claro. Dice, y haz obra. ¿Qué dice? De evangelista. Hace tiempo se nos comentó, y hoy hay mucho de esto, que ya no debemos de evangelizar, porque las almas van a llegar solas. Pero aquí que Pablo le está diciendo con Timoteo, ¿haz obra de qué? De evangelismo. ¿Haz obra de qué? De evangelismo, de predicar la palabra del Señor. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Pablo le dice, sé sobrio, no pierdas la cordura. ¿Qué se escucha hoy en los púlpitos? Porque ya le dije, la gente quiere escuchar algo. Se amontona la gente para escuchar lo que ellos quieren. ¿Qué quieren escuchar? Ellos quieren escuchar lo que hoy se predica. Hoy ellos quieren escuchar prosperidad. Ellos quieren escuchar motivación. Ellos quieren escuchar éxito. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Quieren éxito? Sin arrepentimiento. Se predica el evangelio hoy, pero sin cruz. Se predica el evangelio sin la cruz. Hoy hay escenarios encendidos. Escuchen, hay escenarios encendidos, pero altares apagados. ¿Sí me están poniendo atención? Hoy hay escenarios encendidos, pero altares apagados. Doctrinas que no llevan a la santidad. Anécdotas sin palabra bíblica. Predican muchos de puros chistes, de puras, parecen más comediantes que predicadores. Iglesias que ocupan llevar artistas cristianos para poder tener a la gente ahí entretenida, si no ya no van. Amén. Amén. Entretenimiento es lo que hay hoy en las iglesias. Y eso es apostasía también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya no se predica arrepentimiento, ya no se predica santidad. No se predica la palabra bíblica. La iglesia no está nutrida y muere fácilmente. Eso es el plan de Satanás. Ahora sí le puedo decir una cosa. Dice, leímos el primer texto. No vendrá, sino antes que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Ahora le digo yo a usted, la apostasía ya está en el mundo. Hoy hay cantos de adoración, digo entre comillas de adoración, que no exaltan al Señor. Hoy hay mucho canto que ni siquiera menciona a Dios, Señor, Jesucristo. Usted puede pensar que es una balada del mundo.
Hace poco escuché Jesús Adrián Romero que le dijeron, oye, es que ahora tus letras ya no mencionan a Jesús, ya no mencionan al Señor, ya no mencionan a Dios. Y dice, es que ustedes te están poniendo un embudo. Dice, me están poniendo un embudo porque la poesía se empieza a reducir. Cuando ustedes quieren que a fuerza yo diga Jesús, Señor, Dios, X canciones. Y dije, Dios, un hipocresía. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dicen que les estás impidiendo su poesía, quitando el nombre del Señor, quitando el nombre de Dios, quitando el nombre de Jesucristo en las alabanzas. Disculpen, mi hermano, esas ya no son alabanzas. Ya son, como dicen ellos, poesías. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es lo que hay hoy en día. Ya no se sufre la sana doctrina, las enseñanzas sólidas. Lo que cae pesado ya no se sufre. Quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice su palabra, desead como niños recién nacidos. ¿Qué dice? La leche espiritual. ¿No qué? Repita conmigo, ¿no qué? No alterada. Porque por ella, ¿qué dice? Estáis para salvación, si es habéis gustado la benignidad del Señor. Que anhelamos como niño recién nacido. ¿Cómo está un niño recién nacido cuando está en el pecho de su madre? Está ansioso, ¿por qué? O comer esa leche que le va a dar, ¿qué? Crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra del Señor nos está diciendo que así ustedes anhelen la palabra del Señor, esa palabra que les va a dar crecimiento, no esa palabra que les va a dar motivación y les va a decir éxito, ustedes pueden, van a tener muchas empresas, etcétera. No, lo que le va a dar crecimiento a su alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos vamos en contra de la prosperidad. ¿Abraham era próspero? Pregunto, ¿eran prósperos? Muchos. Pero eran hombres que amaban a Dios antes más que todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y escuchen, hermano, hoy en día la mayoría de las predicaciones están adulteradas. Y voy a hacer un ejemplo muy figurativo. Hoy estamos hablando de una especie de leche para un pequeño. Hoy hay mucha especie de leche que podemos tomar. Unos toman leche entera, otros toman leche light, otros deslactosada, vegetal, de soya, y otras que ya ni son leche, ¿verdad? A mí no me gusta nada de ese de soya, de esas cosas. Pero en un sentido físico, ¿cuál es la leche que realmente le va a dar crecimiento al niño? ¿La Nutrileche? No. ¿O la de la madre? No. La madre es la que va a dar ese crecimiento para aquel pequeño. No es una leche adulterada, no está deslactosada, no está rebajada, no está adulterada, está completa. ¿Cuántos dicen amén? No es la Nutrileche, ¿verdad? Pero hay muchas predicaciones deslactosadas, rebajadas, light, 50% verdad, 50% mentira. ¿Estamos de acuerdo? Esos son principios satánicos, son principios de apostasía. Por eso dicen, Pedro, anhelen esa leche que da crecimiento, la palabra del Señor, la comida sólida en un sentido espiritual. Pero hoy la palabra está rebajada, la palabra está adulterada con doctrinas de demonios añadidas con 50% verdad, 50% mentira. Eso no es palabra de Dios. Hoy no se sufre la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Satanás siempre va a querer meterse, inclusive en la palabra del Señor, en las predicaciones. Y discúlpenme si voy a hablar mal de este hermano, pero es para que usted esté atento. Hace poco escuché a Jesús Adrián Romero leer un salmo y destrozar el salmo y predicar de ese salmo y poner en duda el salmo y dejar en vergüenza al Señor.
Dice el Salmo 9:1-7, dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Lo has escuchado ese texto? ¿Cuántos dicen amén a ello? Caerán a tu diestra, mas a ti no llegará. Y Adrián Romero, lo que estaba predicando, dice, se puso muy misericordioso. Dice, ustedes han leído ese texto, que caerán 1,000 a tu diestra y 10,000 a tu diestra, pero ustedes nunca se han puesto en el lugar de los 10,000 que cayeron. Yo me di igual del hermano que estaba leyendo este texto. Y luego me dio coraje, porque estaba viendo doctrina de demonio, estaba escuchando doctrina totalmente errada. Decía, y ustedes no se ponen en el lugar, ustedes dicen, no, a mí no me llegó, y ustedes no se ponen en el lugar de los otros 10,000 que cayeron. Se puso en un lugar de misericordia, se puso en un trono de Dios para juzgar entre los malos y los buenos. Y dije, Dios, no le quiero lo siguiente, en el verso 8 que dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa que de los impíos. Y pues me has puesto, Jehová, mi esperanza. La recompensa de esos 10,000 que cayeron, que dice, eran que impíos. Pero ¿qué hizo este hombre cuando agarró este salmo y lo destrozó y puso en duda? Puso en duda la justicia de Dios. Eso es donde se está predicando hoy en día en los altares. Agarraron un salmo y de ahí, ¿qué pasó con los 10,000? Empieza aquella misericordia por los 10,000. Lee completo, lee la verdad, eran impíos. Y se verá la diferencia entre el justo y el impío. Que lo están destrozando la palabra del Señor. Están agarrando textos de la palabra del Señor para desvirtuar la verdad. Y eso es apostasía. ¿Cuántos dicen amén? Ponen en duda la justicia de Dios. Ponen en duda la palabra del Señor. Pero eso no es todo. Hoy vemos muchas doctrinas en el mundo que han destrozado la palabra del Señor. Hubo un dogma de la Iglesia Católica en 1870 que la llamaron la infalibilidad del Papa. La infalibilidad del Papa, que hasta el día de hoy está vigente, que solamente el Papa en la Iglesia Católica es infalible. ¿Y qué quiere decir infalible? Que no puede fallar, que no se puede equivocar. Pero le digo una cosa, solamente Dios es infalible. Y su palabra es infalible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cualquiera que diga que Dios se equivoca es satánico. Cualquiera que diga que la palabra está equivocada es satánico. Apostasía. La autoridad papal tenía más poder que la propia Biblia. Solamente Dios es el que tiene el poder. Amén. Amén. En el año 431 se metió la doctrina de la maternidad divina de María. Y María no es un ser divino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solamente nuestro Dios es un ser divino. Pero se metió esta doctrina que hasta el día de hoy es piedra de tropiezo para mucha gente. Vuelvo al punto, doctrinas de demonios. Doctrinas satánicas, quitándole la gloria al único que es divino. Amén. 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 Se ha aceptado hoy, pero eso no es todo. Ustedes podemos hablar de muchas religiones que han caído en apostasía, pero mi hermano, hoy la iglesia cristiana ha caído en apostasía. La iglesia moderna hoy cristiana ha aceptado el pecado y ha aceptado a homosexuales en la iglesia, ministrando y alabando al Señor en los altares. ¿En ese lugar puede entrar una persona homosexual? Sí, claro. Amén. Son bienvenidos. Y si nos están viendo, son bienvenidos. Amén. Amén. Pero el Señor dice que todos debemos proceder a qué? Al arrepentimiento. Y yo conocí un amigo muy querido, nuestro hermano Luis, que está en la presencia del Señor, que salió del homosexualismo y renunció a ello y estuvo posteriormente en el grupo de alabanza, alabando y exaltando su nombre. Amén.
Ahí él estuvo y se fue a la presencia del Señor, pero él procedió al arrepentimiento. Pero hoy se predica, vengan todos y no se arrepientan, súbete a cantar y no te arrepientas, no pasa nada. Están aprobando el pecado en las iglesias. Eso es apostasía. Que por misericordia, que porque Dios ama a todos. El Señor, dice la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor. Están mandando a una eternidad sin Jesús a todas aquellas personas por no decirles que se tienen que arrepentir, que se tienen que convertir a Cristo, que tienen que dejar el pecado. Amén. Amén. Quiero quedar conmigo en 1 Corintios 6:9 y con esto terminamos. Esto ya no se predica. 1 Corintios 6:9-11. Pero hay de nosotros, como dijo Pablo, le dice a Timoteo, te encarezco que hables la palabra en tiempo y fuera del tiempo. Cuando dejemos de predicar esto, tenga cuidado. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 6:9? No dijo, bienvenidos todos y quédense así como están. ¿Qué dijo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Qué significa no erréis? No te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Predica algo diferente de eso y tienes un principio satánico. En español, como dice mi pastor Samuel, te lo digo en español, Satán. Predica algo diferente a esto. Estás adulterando la palabra del Señor. Hermanos, esto hoy está en las iglesias, recibiendo todo. Tú quédate así como estás. Nosotros no condenamos a nadie. Todos los que estamos aquí, como dijo también Pablo, éramos unos. Y dice en este mismo texto más abajo, dice, y muchos de los que estamos aquí éramos. De esa lista que estábamos, éramos. Y son bienvenidos todos, porque venimos a proceder al arrepentimiento. Pero si no se predica el arrepentimiento del pecado, de la conversión a Cristo, de la santidad a Cristo, eso no es doctrina. No es sufrir la doctrina, es solamente apapachar las emociones, éxito, todo es bien, Dios está contigo, aunque estés en pecado, no te arrepientas, pero Dios está contigo, adelante, Dios te abrirá puertas, pero no te arrepientas. Eso no es doctrina pura. Toda la palabra del Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, redarguye, exhorta, todo aquello que lleva a los pies de Cristo. Terminando con el texto, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Todo esto empieza a meterse en las iglesias hasta un punto, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando uno no toma un alimento que nutre? ¿Qué pasa? Te empiezas a debilitar. Cuando no comes, ¿qué pasa? Te vas a morir. Espiritualmente, cuando tú no comes palabra, primeramente estás hundiendo en aquella iglesia, en aquel lugar donde está aquella persona, comiendo doctrina, alimento rebajado, se va a desnutrir, se va de ese lugar y se va totalmente a morir. ¿Y qué va a pasar más después? Van a apostatar con la gente de la fe. Pero el Señor no vendrá hasta que la apostasía se manifieste, que la apostasía ya está. Póngase de pie en esta hermosa mañana. Como dijo Pablo, te encarezco que prediques en tiempo y fuera de tiempo. Así, mis hermanos, yo les digo esta mañana, no se canse de predicar con misericordia y lo que dice la palabra del Señor. No podemos adulterar lo que dice la palabra del Señor, pero debemos llevar el Evangelio.
Debemos llevarle a toda criatura la palabra del Señor, no rebajada, no adulterada, sino como es la palabra de Cristo. Voy a invitar a que en esta mañana levante sus manos y vamos a hacer una oración. Padre, que moras en gloria, hoy tú has hablado, Señor, con tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra escrita, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Y hoy tú nos has advertido como iglesia, Señor, que hemos entrado en el tiempo de la apostasía, Señor. Tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Yo te ruego por los que están aquí, Señor, y los que están viendo esta transmisión, Señor. Yo te ruego que los afirmes, Señor, que los nutras de tu palabra, Señor, que los nutras de tu Espíritu Santo, Señor, que los afirmes en su fe en Cristo Jesús, y que ninguno de los que estamos aquí, Señor, en algún momento de su vida apostase de la fe. Yo te ruego, Señor, y los pongo en tus manos, Señor. Son ovejas de tu redil, Señor, que no se salgan de tu rebaño, Señor. Yo te ruego, afírmenlas, Señor, nútrenlas, Señor, que tus ovejas, Señor, siempre, Señor, estén robustas de tu palabra, de tu leche, Señor. Yo te ruego, los pongo en tus manos, Señor, que ninguno se aparte, que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan en todo momento al arrepentimiento. Y si tú hoy estás caído por algún motivo, yo te pido en esta mañana que hagas esta oración. Señor, hoy procedo al arrepentimiento. Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona mi iniquidad, Señor, porque te he fallado, Señor. Yo quiero proceder al arrepentimiento, Señor. Señor, tú me estás llamando a la santidad, pero si no tengo santidad, no te voy a ver, Señor. Yo te ruego, santifica mi vida, santifica mis pensamientos, Señor, que mis pensamientos no se lleguen a cauterizar, Señor, sino que siempre tu Espíritu Santo, Señor, redarguya todo nuestro pensamiento, redarguya todo nuestro corazón. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.